¿Qué hago yo en Herrera? Les doy nuevamente la bienvenida a mi canal de Waritzi López. En este nuevo video vamos a conocer los 10 colores en Wixárika, cómo se pronuncian, y espero les guste. Bueno, entonces comenzamos. Esta es nuestra cajita donde contiene los colores, los 10 colores que vamos a pronunciar en Wixárika. Este lo hice en una clase que se llama tridimensional, en una clase que se llama tridimensional. Entonces se saca de esta manera el juego. Entonces aquí vamos a dejar nuestra cajita y aquí es donde están los colores. Entonces lo vamos a sacar. Lo podemos sacar metiendo los dedos aquí en esta parte o lo podemos tirar solamente. Lo ponemos acá en nuestra cajita y los colores lo ponemos aquí. Lo vamos a organizar para que se nos haga más fácil al momento de levantarlos. Los colocamos. Este es un juego que se llama juegos de geométrica. Con estos juegos puedes elaborar figuras, cualquier tipo de figura, animales, objetos. Puedes jugar con los triángulos. Entonces, pero en esta ocasión nos va a servir para conocer los colores en Wixárika. Entonces comenzamos con nuestro primer triángulo. Este es color anaranjado. En Wixárika lo conocemos como Narakarri. Aquí me voy a detener un poco para explicar más o menos, porque nos podemos confundir por una cosa. El color anaranjado nosotros lo conocemos como Narakarri, pero también naranja, naranja la fruta, lo conocemos como Narakarri. Entonces cuando hay que conocer en el momento cuando estás diciendo Narakarri. Si estás en un momento que estás con los colores, pues te vas a referir al color naranjado. Y vamos a continuar con el siguiente triángulo. Este es amarillo, y nosotros lo conocemos como Tashauye, así se pronuncia, Tashauye. Y seguimos avanzando. Y este triángulo que tenemos aquí es color limón. Aquí pasa lo mismo con la naranjada. Pero en este caso, este color limón nosotros lo conocemos como limonirri. También nos podemos confundir con limón, porque también nosotros el limón lo conocemos como limonirri. Entonces, para que tengan la idea en el momento que lo estamos utilizando, o en el momento que nos estamos refiriendo al color.
Y vamos con el otro color. Aquí tenemos otro triángulo. Este es color rojo. Este nosotros lo conocemos como rure, 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 así se pronuncia, rure. Aquí es importante aclarar porque va a depender mucho de qué comunidad seas, porque no en todas las comunidades lo dicen de la misma manera. Por ejemplo, en San Andrés, lo que es en San Andrés, San Miguel, Huautla, esas comunidades lo conocen como reta, reta, y yo soy de la comunidad de Tuapuri, entonces ahí lo conocemos como rure, rure. Entonces, pero en sí pues nos referimos al mismo color que es rojo, eso no hay ninguna duda pues. Entonces para nada más, para que les quede claro, nada más. Y continuamos con nuestro otro triángulo, y este es color negro. Nosotros lo conocemos como yui, yui, yui. Entonces, para que pues lo practiquen cómo se pronuncia y vayan conociendo los colores en wixárika. Este es yui, yui. Y continuamos con nuestros triángulos, con nuestros colores. Este es un color rosita, rosita, rosa, color rosa. Nosotros lo conocemos como taurauye, taurauye. También pasa lo mismo como el color. Bueno, entonces continuamos con nuestros colores. Este color nosotros lo conocemos como, bueno, este es color hueso. Nosotros lo conocemos como umeamoye. Umeamoye es como sí, color hueso, color crema. Entonces no es amarillo, es entre amarillo y blanco, es color crema. Y bueno, seguimos con nuestro siguiente triángulo. Este es blanco y nosotros lo conocemos como tusha, tusha, tusha. Entonces, para que lo vayan practicando, para que lo vayan pronunciando, tusha, así se pronuncia, tusha. Y ya casi último tenemos este color que es azul, azul, es como azul cielo, y nosotros lo conocemos como kuturrie, 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 así se pronuncia. Y ya para finalizar, vamos a agarrar nuestra base donde conteníamos nuestros colores, y este es un color café, café oscuro, y nosotros lo conocemos como tsikurati, tsikurati. Entonces, para que lo vayan pronunciando, para que lo vayan practicando, son los colores, los 10 colores en wixárika. 10 colores en wixárika se dice tamamata colores, tamamata colores. Entonces, para que lo vayan practicando, para que lo vayan pronunciando, pues lo pueden pausar este video, volverlo a repetir, pronunciarlo, repasar, y pues espero les haya gustado este video y nos vemos en un nuevo video. Ya recuerden suscribirse a mi canal, darle me gusta al canal y picarle a la campanita para que les llegue las notificaciones cuando subo un nuevo contenido. Pampa yo sin errar a Yunaime.
ya na ai cu chi le he ma ko o tu ye ne ma la ko o ta le tu ye tu te pai mo sa la na ka ku te yo ba ne te yo ta te yo ba